Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy les estoy grabando desde un espacio, hora, momento muy distinto al que suelo grabar. Originalmente mi plan del día de hoy era que después del trabajo me venía directo a la casa, iba a estar grabando porque no iba a tener nadie acá, que es normalmente lo que hago para evitar ruidos de fondo, pero mi esposo salió antes del trabajo, me pudo ir a buscar, cosa que te vayan a buscar, maravilloso, nos vinimos a la casa. Y yo dije, bueno, grabo más tarde porque por más que él me ama y me adora, él también ama y adora su tiempo de PlayStation. Los que son gamers entenderán. Así que ahorita estoy de hecho grabando desde la peinadora de mi cuarto, lo cual el espacio no está nada mal, debo decir. Lo voy a seguir considerando como plan B cuando haya gente y ruido en la sala. Y estoy ligando que no se escuche mucho el ruido de él jugando desde allá. Pero bueno. Todo este cuento es para decirle que hoy lunes, cuando son como las 9:30 de la noche, que definitivamente no es cuando suelo grabar, decidí hacerlo primero porque tenía el tiempo y segundo porque hace como un par de horas, creo que fue cuando terminé de hacer clic del tema de esta semana, más o menos tenía una idea y fue justo el post que les dejé en Instagram hoy lunes, el que me hizo decidir, ok, de esto vamos a hablar. Para no dar más vueltas, el tema va a estar relacionado con el ser expertos o cómo determinamos nosotros qué tan expertos somos o qué tan expertos tenemos que ser para poder hablar o hacer algo en particular. Así que sin más preámbulos, empecemos. Justo antes de empezar a grabar este episodio, me tuve que ir a la lista de episodios anteriores para asegurarme de que no había hablado de algo así. Y por más de que yo medianamente me acuerdo de un poco todos los episodios y las temáticas que les he grabado, llega un punto que literal este va a ser el episodio 39 me parece, y llega un punto que tú juras que ya hablaste de todo. Los que hacen podcast seguro entenderán y los que no, para que vayan sabiendo, eso seguramente les va a pasar. Y sí llegué a tocar medianamente, no sé por qué estoy diciendo tanto medianamente hoy, pero sí llegué a tocar un poco este tema en episodios anteriores, específicamente en el que hablaba de la cursitis. Y ese lo enfoqué más a alimentar esa parte de querer aprender, lo cual es maravilloso y apoyo totalmente, pero cuando llegaba al punto que era de alguna manera como para llenar un vacío y no por un simple disfrute de, quiero aprender y por eso estoy tomando este curso, por ejemplo. El día de hoy el tema va más enfocado a una experiencia en particular, algo que logré hacer y que logré dar el paso, que sucedió hace un par de días y fue el poder dictar mi primera masterclass online. Tuve la oportunidad de hacerlo con una queridísima amiga y colega en el área de salud mental, Laura Guerra, que por cierto en la descripción del episodio les voy a dejar su información para todos los interesados. Y ya nosotras habíamos hecho un live hace como 1.5 años, en esa época de Instagram, cuando literalmente todos hacíamos live todo el tiempo. Y me encantó, siento que compartimos mucho contenido de valor, siento que fue algo que la gente conectó con la temática, pero yo quería hacer algo un poco más profesional, un poco más trabajado. Y la idea de una masterclass per se originalmente surge a través del curso que yo tomé hace unos meses de Danny Schultz, al cual ya he hecho referencia en episodios anteriores, y debo admitir que empezó más como una idea de estrategia digital, porque una de las cosas que nos explicaban allí, y para que lo vayan viendo, de hecho una vez que ya tienen como la estructura, empiezan a verlo en otras personas. Básicamente hay una serie de pasos que son recomendados tomar a la hora de empezar o continuar creciendo tu comunidad online, que primero empiezas dándole contenido de valor gratuito a tu audiencia. Es como que le das una probadita, no sueltas todo de una, pero empiezas a dar
templates gratis o plantillas gratis o haces este tipo de cursos, no tanto cursos, pero como una masterclass o algo de hora y media, donde tú hables un poco de ese contenido principal tuyo, ese contenido de valor, esa temática en la que tú te desempeñas bastante bien, para luego, digamos, enganchar a esas personas, incluirlas en tu newsletter, que ya se vuelvan una parte como más comprometida de tu comunidad, y esas sean las personas que potencialmente, cuando des el próximo paso de ya empezar a brindar un contenido mayor, más trabajado, más extenso, más completo y pago, esas personas estén dispuestas a hacer la inversión porque ya tuvieron una probada de lo que tienes que aportar y les gustó. Entonces esa es como que la fórmula resumida. Y mi idea original de quiero hacer una masterclass. Yo ni siquiera había pensado en la temática, pero era más la idea de, ok, yo quiero hacer ese primer paso y lo quiero hacer antes de que termine el año. Eran una de las metas que tenía. Y ya después, cuando me siento con Laura, empezar a estructurar la idea de, mira, ya cuando nosotros hicimos este live, me gustó la temática, por allí podemos extenderla. Después decidimos, mira, no va a ser una extensión del tema anterior, sino que va a ser una continuación. Pero lo vamos a hablar desde el punto de vista y desde el lugar donde ambas nos encontramos en estos momentos. Y a medida que fuimos trabajando la temática, creando la presentación, ensayando qué íbamos a decir, qué no íbamos a decir y todo, empecé a enamorarme del proceso, empecé a enamorarme de la idea de poder compartir esta información específicamente. Y a pesar de que sí, estaba de un lado todavía la parte más estratégica, todo esto que ya les expliqué, para mí era más el poder comunicar algo que me apasiona, que me gusta y de lo que tengo conocimiento. Y hago énfasis en este punto porque es justo el que conecta con el tema de hoy de el ser expertos, porque me di cuenta que esto era algo que en teoría ya yo pude haber hecho hace un tiempo, lo pude haber hecho por mi cuenta, pude haber hablado de esta temática y una de las principales razones por las cuales de alguna manera me tomó quizás un poco más de tiempo era justamente por esa sensación de no ser suficientemente experta. Y de hecho, una de las cosas que me permitió a mí llegar a esta conclusión, como les comenté anteriormente, fue el post que les compartí el día de hoy, que de hecho ese post en particular yo lo había creado hace como un mes, casi 2 meses, y ya se los había compartido por otras plataformas, pero me di cuenta de que nunca lo monté por Instagram y dije, bueno, es el momento, vamos a montarlo. Y normalmente cuando yo voy a compartir algún post en Instagram, normalmente lo acompaño con un par de stories referentes al tema como para dar un poco de contexto antes de compartirlo. Y cuando estaba armando ese story en particular, para dar el contexto, justamente hablaba del hecho de que a veces uno no se siente lo suficientemente experto en un tema y cuando yo lo alineaba a mi experiencia personal, me di cuenta de que cuanto más he trabajado ese tema y cuanto más he conectado y me he, digamos, creído mi propio cuento y me he creído y he aceptado el hecho de que sí llego a ser experta en los temas que comparto, de lo que hablo, de lo que comunico, eso me ha permitido llegar a tomar diferentes pasos y a su vez esos pasos me han permitido lograr metas y cosas que yo me tenía planteada. Tan sencillo como este mismo podcast, que también era algo de lo que yo dudaba de estoy en el nivel en el que debo estar, tengo el conocimiento que necesito, voy a saber lo suficiente, voy a poder tener suficientes temáticas para poder hablar todas las semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo me pasó con la masterclass y con muchas otras cosas que he podido lograr este año y en las que estoy trabajando para el próximo año también. Pero lo interesante es cuando yo pienso en el recorrido que he dado para poder llegar a un punto donde no les voy a decir que me la creo 100% y que sí me levanto todos los días pensando soy la más experta del mundo en todo esto. No, pero definitivamente he visto un progreso cuando lo comparo con diferentes puntos importantes en mi vida y cuánto tiempo me tomó en cada uno de ellos sentirme lo suficientemente experta, sentirme lo suficientemente preparada y calificada para yo poder hablar de ese tema, para yo poder hacer algo con ese tema. Me voy atrás a
lo que ha sido mi carrera, lo que ha sido mi profesión relacionada a la salud mental. Y yo creo que allí de alguna manera es mucho más fácil el determinar, ok, qué tan experto es uno en ese tema, porque para poder hacer el trabajo que yo hago de lunes a viernes en una oficina, tienes que tener ciertos requisitos, tienes que tener cierta educación. Entonces, cuando yo lo pienso de la manera lógica y concreta, es como, ok, ¿tienes el título universitario? Sí. ¿Tienes la maestría? Sí. ¿Tienes la licenciatura? Sí. ¿Tienes los años de experiencia? Sí. ¿Tienes el conocimiento? Sí. ¿Significa que eres experto? Significa que eres experto. Y es como, de alguna manera, cuando yo lo pensaba en respecto a eso y me presentaba como psicoterapeuta y me presentaba como profesional en salud mental, sentía que el término experto me quedaba grande. Y es como, pero ya va, si lógicamente yo estoy como que ya tachando todas estas cajitas y tengo todo esto que es lo que supone tiene un experto en este tema, ¿por qué no me estoy creyendo el papel de experta? ¿Por qué no estoy creyendo que este es mi rol? Luego pienso en lo que fue la misma situación, pero en términos de las redes sociales. Aquí, digamos, se dificulta un poco, no es que se dificulte, pero cuando yo hago la comparación de determinar que uno es experto en algo, que uno estudió una carrera, tiene una maestría, se licenció, trabajó en una oficina y todo este tipo de cosas, con las redes es un poco distinto porque hasta ahora no ha sido algo de que uno va a la universidad para ser influencer o para ser instagramer o para ser youtuber. Ahora de alguna manera siento que lo han estado incorporando en muchas certificaciones online, en muchos cursos más alineados quizás al marketing y fotografía y diseño y todas estas herramientas que uno sí necesita y son fundamentales para este tipo de trabajo, pero propiamente una educación profesional o universitaria no es algo que yo sepa exista per se o que la gente necesariamente busca tener antes de empezar una carrera en el mundo de las redes. Sin embargo, empecé a pensar en los mismos parámetros. ¿Tengo algún tipo de educación? Sí, porque he tomado diferentes cursos que de alguna manera llevaron mi conocimiento sobre las redes sociales de cero a no, quizás no 100, pero mucho más adelante. Entonces, ok, lo que es educación, check. ¿Tienes algún tipo de experiencia? Ya voy para 3 años de que empecé a tomarme las redes como más que un hobby. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes marcas, tanto en colaboraciones como en campañas pagas. He empezado a tener mis propios clientes pagos, a los que les he creado contenido, a los que les he dado asesorías. Entonces, esa parte también. Y ya después cuando viene la pregunta de, ok, ¿eres experto? A pesar de que sigo sintiendo que el título me queda un poco grande, en esta oportunidad con menos experiencia, con menos educación, con menos de todo lo que les expliqué anteriormente, se me ha hecho mucho más fácil conectar con la idea de que yo sé de esto y me siento en la confianza de poder hablar de ello. Y después lo llevo a un paso más allá y uno más cercano, que es el pensar en dónde estoy en este año en particular, cuando tomé pasos grandes como establecer y oficializar mi compañía de servicios digitales, empezar a promover esa compañía y empezar a promoverme como soy dueña de esta empresa. Soy una empresaria que ofrece servicios de creación de contenido, servicios de consultoría, servicios de coaching. Y no solo que ya lo he estado hablando en voz alta, no solo que ya me he estado, digamos, presentando al mundo de esta manera, sino que ya también he empezado a hacer el trabajo. No es solo me estoy mercadeando y ya. No, es que ya he tenido mínimamente un cliente pago para cada tipo de servicio del que ofrezco. Entonces, la misma serie de preguntas. ¿Tienes una educación referente a ello? ¿Tienes experiencia referente a ello? ¿Te sientes o eres una experta en el tema? Y de nuevo, a pesar de que sigo de alguna manera sintiendo que el título per se de experta me sigue quedando un poco grande, me siento cada vez más cómoda en poder decir,
esto es lo que yo hago, yo trabajo en esto, yo sé de esto, yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo asesorar en esto, yo puedo comunicar esto, yo puedo hablar de esto con propiedad. Y siento que cuando me pongo a pensar y a mí me gusta poder brindarles ciertos tips o ciertas cosas que se puedan llevar con ustedes para poner en práctica. Cuando lo pensaba en referente al tema de ser experto, primero me fui a nuestro querido Google y literalmente busqué la palabra experto, porque quería ver exactamente cuando tú buscas ese término, qué es lo que te dice, qué sinónimos te da, para ver si quizás con otro tipo de palabras similares yo conectaba. Y cuando lo busco, literalmente lo tengo abierto, la búsqueda enfrente de mí. Cuando yo buscaba la palabra experto, salen términos como maestro, habilidoso, calificado, especializado, diestro, hábil, práctico. Y con todas estas terminologías, cuando yo pienso en ellas en base a mi trabajo, mi empresa, mis servicios, son cosas que yo sí siento que conecto con ellas. Entonces, quizás el tema es el buscar otro tipo de palabra, buscar un sinónimo per se, número uno. Número dos, también me puse a pensar en el tema de cómo tú determinas el suficiente, esa suficiencia de ser experto en este caso. Y llegué a la conclusión de que eso para mí es algo un poco subjetivo, pero también tiene que ver con tu nivel de comodidad con relación al tema. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me voy al primer ejemplo de mi relación o mi idea de ser experta en base a mi carrera, a pesar de que literalmente pensándolo de manera muy objetiva, de manera muy concreta, yo cumplo con todos los requisitos para considerarme experta, aún así sentía que me faltaba y que no era suficiente. Mientras que hay otro tipo de aspectos más cercanos, más recientes, como lo es la creación de mi empresa y de mis servicios digitales, donde no tengo quizás una base tan sólida, no tengo todos estos años de estudio ni todos estos años de experiencia, y me siento cada vez más conectada a el ser experta, el tener un conocimiento, el sentirme segura de poder hablar con ello. Entonces, ¿qué siento yo que me ha permitido llegar de punto A a punto B, donde mínimamente me siento más confiada en mí misma, en lo que yo brindo, en lo que yo soy, en lo que comunico? Número uno, tener un conocimiento base. Y creo que eso se repite a través de los tres ejemplos que les di. Obviamente los conocimientos varían. Algunos han sido propiamente universitarios, de pagar un curso, una maestría, una licenciatura, tomar un examen. Algunos otros han sido de certificaciones y cursos online que he tomado con personas que sí son expertos y son profesionales en su área. Quizás no obtengo un certificado en sí o un título, pero estoy igual obteniendo un conocimiento. Y hay otros donde el conocimiento viene más de la experiencia o atado a la experiencia de intentar, practicar, hasta lograr dominar un tema. Entonces yo, recomendación número uno, señal número uno que les daría para aquellas personas que están justamente sintiéndose de esta manera en referente a un tema del que ya hablan y trabajan o que lo quieren hacer y se dieron cuenta que lo que los frena es sentir que no están listos o no son suficientes o no son expertos. Número uno, yo diría tener mínimamente un conocimiento base del tema. Número dos, la suficiente experiencia para sentirnos cómodos con empezar. Y digo la suficiente experiencia de una manera que entiendas es muy subjetiva, porque lo que puede ser suficiente experiencia para yo sentirme cómoda dando ese paso, quizás no sea lo mismo para ti, pero sí creo, o por lo menos ha sido mi experiencia, cuando yo he querido ya adentrarme a monetizar algún servicio, brindar algún servicio, darlo a conocer como más que un contenido del que yo hablo y ya, sino que hay una acción, hay un servicio, hay algo más detrás de ello. El tener una experiencia previa me ha ayudado. Y un ejemplo o idea también que les doy para aquellas personas que quieren lanzar algún producto, algún servicio, algo
más allá y lo que les frena es justamente ese, pero es que no sé cómo lo vaya a recibir la gente y yo no sé si yo estoy preparada para esto, ya hay otras personas que lo están haciendo, que son como más expertas y están más preparadas en esto que yo. Pídanle incluso hasta a sus amigas. Es algo que yo he llegado a hacer con algunas de mis amigas más cercanas que se han vuelto, digamos, clientes beta, que se han vuelto personas que prueban de primera mano aquello que yo quiero brindar, aquello que yo quiero sacar al mercado, pero tengo esa experiencia detrás. Es lo mismo cuando se ponen a pensar, por ejemplo, en yo quiero trabajar con marcas, yo quiero poder tener estas colaboraciones, pero me da miedo mandar ese email, me da miedo contactar a esta agencia o a esta compañía y decirles como que hey, yo quiero trabajar con ustedes porque siento que no soy lo suficientemente, de nuevo, experta o no estoy preparada o hay gente que lo está haciendo mejor. Mucho es el ensayo y el error y mucho es la práctica. Y allí es donde, por ejemplo, funciona el hacer colaboraciones por intercambio. Para empezar, alguien que esté dispuesto a darte uno de sus productos, tú vas practicando el crear un concepto, crear una idea estratégica, tomar las fotos, armar los videos, todo este tipo de cosas. Incluso lo pueden hacer hasta con productos que ya ustedes tienen en su casa. Si todavía dar ese paso se siente un poco intimidante y para lo que no están listos, pónganse a practicar hasta con productos que tienen en su casa de marcas con las que les gustaría algún día trabajar. Pónganse a tomarle fotos, así sea con el teléfono, ni siquiera tienen que tener una cámara. Pero es el punto de tener suficiente práctica y suficiente experiencia para que cuando llegue el momento en que decían, ok, voy a mandar ese email, voy a contactar a esa agencia, a esa compañía, a esa marca, a esa persona para decirle, hey, yo hago esto, yo ofrezco esto y quiero que trabajemos juntos, tengas una experiencia base con la que tú te sientas suficientemente cómodo y de alguna manera defiendas el, mira, sí, aquí tengo prueba de estas son las cosas que yo hago, aquí tengo prueba de que esta es la experiencia que yo tengo y esto es lo que puedo brindarte a ti. La tercera recomendación o señal, y esto siento que es algo con lo que toca hacer las paces, o por lo menos a mí me ayudó mucho, es esta idea de que no vas a saber todo, y eso está bien. Para mí es muy importante este concepto de nunca sentir que ya sabemos todo, que ya lo logramos todo, que ya no hay más, que básicamente ya llegamos a la meta. Para mí siempre debería existir algo que todavía nos falte porque eso es lo que nos permite estar en constante movimiento. Ese, ok, ya llegué a este punto, ¿ahora qué? Ok, ya logré obtener este conocimiento, ¿cuál es el siguiente que quiero desarrollar? ¿Cuál es el que me falta? Ok, ya logré esta meta que me había planteado. Vamos a plantearnos una más grande y empezar a trabajar en ello. Y ese concepto de no vas a saber todo en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, en cuanto a acción, nos permite también ser un poco más flexibles y más comprensivos con nosotros mismos y también nos permite entender que empezar con lo que se tenga y en donde esté ayuda mucho, sobre todo con la idea de ser suficientemente expertos y sencillamente verlo desde, ok, en el punto donde estoy, con el conocimiento que ya tengo, con la experiencia que ya tengo, con las vivencias que ya tengo, voy a empezar por aquí y ese accionar, ese empezar a tomar pasos concretos, nos va a permitir colectar más información, colectar más conocimiento, tener más vivencias, tener más experiencias y eso automáticamente nos está volviendo más expertos por el simple hecho de accionar y no sencillamente esperar a ese momento mágico de ya soy el más experto, ya tengo todo lo que necesito. Siempre va a haber espacio para más. Entonces, permítanse iniciar en donde están, con lo que tengan y recordar que no vamos a saber todo y eso está bien. Y ya para ir cerrando, el último punto o recomendación que les daría el día de hoy, y creo que fue la parte que a mí más tiempo me tomó entender y me tomó realmente creerme y poner en práctica, y es el tema de la autoconfianza y de la confianza en general con la que tú hables de ti, presentes tus servicios, presentes lo que tú haces y lo expongas al mundo. Y llegué a la conclusión de que en un grupo de expertos en un tema,
Tienen la educación, las licenciaturas, la experiencia, los trabajos, los clientes. Tienen todo para demostrar que son expertos. El factor clave que permite que uno destaque de entre los demás es la confianza. Es la confianza con quien alguien se para enfrente de la gente y dice: este es quien yo soy, esto es lo que yo hago, esta es el área en el que yo me desenvuelvo, este es el conocimiento que yo tengo, esto es lo que yo puedo hacer por ti. Y no se quedan estancados en el: pero es que me falta, pero es que todavía no sé, pero es que todavía no tengo este conocimiento, pero es que todavía no tengo esta experiencia. No, sencillamente accionan. Y mucho de eso a veces es el fake it till you make it, mucho de eso es decírnoslo tanto que eventualmente no nos queda otra más que creérnosla. La técnica que ustedes quieran utilizar que les permita desarrollar la suficiente autoconfianza para decir: mira, sí, yo sé de esto y yo puedo ofrecerte esto, yo puedo hacer aquello, dame la oportunidad que yo lo puedo hacer. Y no solo pedirle a los demás que nos den la oportunidad de demostrarlo, sino darnos la oportunidad a nosotros mismos de demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces, de lo que ya sabemos, de la experiencia vivida, del conocimiento adquirido y de todo lo que ya estamos seguros muy dentro de nosotros que sí podemos, sabemos y vamos a hacer, y vamos a accionar y vamos a crear. Así que para cerrar este episodio, nuevamente les recuerdo los 4 tips que les ofrezco el día de hoy. Número 1, tener conocimiento base del tema. Número 2, tener suficiente experiencia para sentirnos lo suficientemente cómodos para empezar y dar el primer paso o el siguiente paso. Número 3, entender que no vamos a saber todo y eso está bien. Siempre dejar espacio para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir logrando, seguir trabajando. Y la cuarta y no menos importante, la confianza, si no lo es todo, es casi que todo. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio muy especial que me permitió atar cabos, que me permitió ver hacia atrás todo la evolución, todo el cambio en referente a este tema y cómo el permitirme decir: soy suficiente, soy suficientemente experto, tengo suficiente conocimiento, tengo suficiente experiencia para poder accionar y para poder lograr todo aquello que yo determino por y para mí, justamente me ha permitido tener el que hasta ahora considero mi año más productivo, en donde más he apostado por mí, en donde más he logrado mis objetivos y que ha dado pie a que yo crea cada vez más en mí, que yo invierta cada vez más en mí y que pueda desarrollar cada vez más proyectos nuevamente por y para mí, en lugar de quedarme en esta búsqueda infinita e interminable de buscar ese nivel absoluto de experiencia, de ser experto. Gracias nuevamente por acompañarme en este episodio y nos estamos escuchando en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.